tardes a todos los asistentes. Quiero agradecer en principio al comité organizador de este primer congreso virtual de la Escuela de Medicina José María Vargas y del Hospital Vargas de Caracas, y en especial al doctor Guillermo Beitía, quien ha sido motor de esta actividad. Me invitaron a hablar de actualización postguías 2020, crisis hipertensiva. Mi nombre es Enrique Vera y soy profesor de la Cátedra de Clínica Médica A, médico adjunto jefe de servicio de Medicina 3 del Hospital Vargas de Caracas. En cuanto a la declaración de conflicto de intereses, en este tema no tengo ninguno. Voy a comenzar con un paciente que puede ser ejemplo para la conferencia que continúa. Es un paciente que he titulado Paciente referido a consulta con presión arterial elevada. El señor Ángel tiene 38 años y es cajero de un banco. Se presenta a consulta referido por haber presentado cefalea de varios días que mejora con analgésicos sin desaparecer y presión arterial elevada. Se desconoce desde cuándo. No tiene otros factores de riesgo cardiovascular. En el consultorio tiene presión arterial 184-108 milímetros de mercurio y persiste la cefalea. Entonces me gustaría que la audiencia, quienes nos miran, tengan en cuenta en el resto de la presentación este caso. Y la pregunta que yo le plantearía en el caso problema es si se trata, uno, de una crisis hipertensiva tipo emergencia, si se trata de una crisis hipertensiva tipo urgencia hipertensiva, si se trata de hipertensión arterial estadio 2, o si por el contrario no es posible con una sola medición establecer un diagnóstico. Entonces, hagan su selección, ténganla en mente y vamos a ir contestando a esta interrogante durante la conversación. Debo decir que nos vamos a enfocar en un documento publicado en 2020, que es las guías prácticas para el manejo global de hipertensión de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Esta guía se enfoca en dos aspectos esenciales. Por un lado, el tratamiento óptimo, que es el que pudiera ofrecerse al paciente en un país con buenos recursos, con recursos importantes, y el tratamiento mínimo que debe ofrecerse a pacientes que se encuentran en contextos con escasos recursos. También hay que reconocer que hay países que tienen bajos ingresos, sin embargo, tienen algunos ambientes, hospitales o clínicas donde hay mejor acceso a los recursos. Y en países, por supuesto, desarrollados, hay sitios donde hay bajo acceso a recursos. De manera que, sí creo que una de las fortalezas de esta guía es que se enfoca en lo que podemos hacer en nuestros países y también se enfoca en lo que deberíamos hacer, lo óptimo. La hipertensión arterial es una enfermedad sistémica y continua, y eso ha quedado claro desde hace muchos años. La hipertensión arterial se desarrolla como consecuencia de la aparición de una serie de factores de riesgo. Ahí arriba tenemos diabetes mellitus, obesidad, tabaco, edad. Estos aspectos denominados factores de riesgo pueden llevar a una serie de consecuencias como vasoconstricción, hipertrofia vascular, disfunción endotelial y aterosclerosis, lo cual lleva, cuando afecta la capa media o muscular de las arterias, a hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial también es un estado protrombótico. Ahora, ¿qué sucede? Las consecuencias de la hipertensión arterial se van a ver en órganos blancos y hay un daño que es mediado por hipertensión que se establece en estos órganos, fundamentalmente corazón, cerebro y riñón. El paso final de las enfermedades que se desarrollan en estos distintos órganos o sistemas es la muerte. Pasa, por supuesto, por complicaciones muy graves como falla renal, disfunción cognitiva, ictus o ACV o enfermedad cerebrovascular, infarto, insuficiencia cardíaca y arritmia. De manera que nosotros debemos reconocer que la hipertensión arterial debe ser intervenida en alguno de los puntos que estamos mencionando acá, debe ser tratada en algunos de los puntos una vez que se desarrolla, y debemos reconocer su carácter sistémico y su característica de ser una enfermedad continua. No puedo dejar de mencionar las cifras venezolanas. A veces nos quejamos de que no hay cifras que se produzcan en el país. Sin embargo, en el año 2015 a 2017 se llevó a cabo
en varias regiones de Venezuela el estudio de BESCAN. El estudio de BESCAN marca un hito dentro de la detección de factores de riesgo cardiometabólicos en Venezuela, ya que es el primer estudio estratificado en 8 regiones que llegó a incluir a más de 3.000 pacientes, donde nosotros y un grupo de médicos de varios hospitales de Caracas estuvimos trabajando al menos en región capital y en región Miranda, y este trabajo nos muestra que la prevalencia de hipertensión arterial para el año entre 2015 y 2017 era 34.1%. Cuando lo comparamos con el estudio Carmela, que es un estudio que era el que teníamos hasta ese año, que era un estudio del año 2008, que había sido llevado a cabo en varias ciudades latinoamericanas, escogiéndose en Venezuela la ciudad de Barquisimeto, la prevalencia de hipertensión era 27,7%, de manera que tenemos en nuestro país, en un país de escasos recursos, de bajos ingresos, tenemos una prevalencia creciente de hipertensión arterial. Ahí están representados otros factores de riesgo. Sin embargo, nos vamos a enfocar en este momento en hipertensión. Acá voy a mostrarles las clasificaciones. Y bueno, si se trata de clasificaciones, no nos hacen falta más. Tenemos desde el año 2017 la aparición del octavo reporte, también llamado octavo comité norteamericano, que nos mostró estas cifras de presión arterial y estableció el diagnóstico, como ustedes lo ven, para hipertensión arterial con cifras por encima de 130, 80. Para este grupo de trabajo, hipertensión estadio 1 y la estadio 2, más de 140, 90. Posteriormente, en 2017, aparece la guía de manejo de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología. Y esta guía nos habla de normotensión, la presión que está por debajo de 130, 39, 85, 89, considerando esta como presión arterial normal alta, y 3 grados de hipertensión que están vistos acá con presiones arteriales como pueden observarlas. Luego, en el 2018, aparece también la guía latinoamericana, la guía europea, y para el año 2020 es que aparece la guía de la Asociación Internacional de Hipertensión. Es la que vamos a tomar en cuenta. Establece que la presión normal es menor a 130/85, la presión normal alta es de 130/139, la sistólica de 85/89 la diastólica. La hipertensión grado 1, la presión sistólica es 140/159 y la diastólica 90/99. Y toda presión por encima de 160/100 es hipertensión grado 2. Bueno, entremos en materia. Se nos pidió que conversáramos acerca de crisis hipertensiva. ¿Y qué se trata de la crisis hipertensiva? Podemos dividirla en urgencia hipertensiva y en emergencia hipertensiva. Por lo general, la mayoría de los textos establecen que una crisis hipertensiva se refiere a una presión arterial por encima de 180/120. La urgencia es aquella en la que las cifras tensionales deben ser reducidas en términos de pocas horas, pero también incluyen pacientes que son asintomáticos, pacientes que llegan sin síntomas. Nuestro paciente, por cierto, el paciente tipo, el paciente problema que mencionamos al inicio, tenía una presión arterial 180, 108 en el consultorio. Es decir, que este paciente podría calificar por la cifra de presión arterial sistólica como una crisis hipertensiva. Sin embargo, él tenía cefalea. Algunas veces en pacientes asintomáticos podemos encontrar presiones arteriales por encima de 220/125 y esto también debe ser catalogado como una urgencia hipertensiva y debe establecerse la necesidad de reducir la presión arterial en términos de horas. Otros pacientes que pueden tener urgencias hipertensivas son aquellos que se manifiestan con edema del disco óptico. Si pudiéramos hacer un fondo de ojo, sabemos que en condiciones de pandemia como la actual, pues está casi contraindicado realizar un fondo de ojo, pero hay aparatos que nos permiten con seguridad hacer esta maniobra. Si se establece que hay daño a órganos progresivo o si hay hipertensión perioperatoria severa. Estas entidades nos hablan de urgencia hipertensiva. Disculpen. Emergencia hipertensiva
debemos reducir la presión arterial en términos de 1 o 2 horas, un 25%, y llevarla a 160-100 en 2 a 6 horas. Por lo general, la presión arterial diastólica está mayor a 130, de manera que nuestro paciente tipo no califica para una emergencia hipertensiva. En primer lugar, porque las cifras de presión arterial diastólica no alcanzan más de 130, y en segundo lugar, porque no hemos dicho en ese caso que haya daño a órganos blancos. Solamente cefalea. La cefalea por sí sola no califica como daño a órganos blancos, por ejemplo, la encefalopatía hipertensiva. Otras de las manifestaciones de una emergencia hipertensiva es la nefropatía rápidamente progresiva, la hipertensión en presencia de una hemorragia intracraneal, la disección aórtica, la preeclampsia, el edema pulmonar, la angina inestable o el infarto del miocardio. Entonces, vamos a concluir con respecto a esta diapositiva que la emergencia hipertensiva compromete la vida del paciente, nos obliga a reducir en términos de 1 a 2 horas la presión arterial, y esa reducción tiene que ser de un 25% de la presión inicial o 160-100 en términos de las primeras 2 a 6 horas. La urgencia hipertensiva nos permite ser un poco menos agresivo al tratamiento y vamos a tratar de bajar la presión en las primeras 24 horas. De manera que, bueno, tengamos esto en mente. Voy a mostrar a partir de ahora los medicamentos que se usan con frecuencia en la crisis hipertensiva. Vamos a tener en hipertensión maligna, que es la hipertensión que se acompaña de hipertensión endocraniana o edema cerebral, debe ser reducida a términos de horas. La presión arterial tiene que reducirse entre un 20 y un 25%, ya lo mencionamos en la diapositiva anterior. Y los tratamientos de primera línea son la betalol o nicardipina. Luego vamos a ver cuáles son las dosis de la betalol. Las alternativas son nitroprusiato y urapidil. Es bueno recalcar que la mayoría de estos pacientes van a ser manejados en una unidad de terapia intensiva, en una unidad de cuidados críticos o en una unidad de cuidados coronarios. De manera que muchas veces el manejo de estos pacientes está reservado a este especialista. En la encefalopatía hipertensiva debemos bajar la presión arterial de manera inmediata. Puede ser un 20 a 25% de nuevo. Estamos en presencia de una crisis hipertensiva tipo emergencia y de nuevo las opciones de tratamiento son la betalol, nicardipina y la alternativa nitroprusiato. En presencia de un accidente isquémico agudo cerebral con presiones arteriales sistólicas mayores a 220 o diastólicas mayores a 120, es que nosotros vamos a instaurar tratamiento. En ese caso, en 1 hora se va a tratar de reducir la presión arterial media en 15%. Y de nuevo, las alternativas de tratamiento son similares a los dos casos anteriores. Es importante reconocer que en el accidente isquémico agudo hay un área de penumbra cerebral, hay un área que está mal perfundida, y si nosotros reducimos la presión arterial de manera abrupta, vamos a provocar más daño. En el área de penumbra se va a provocar isquemia mayor. El accidente isquémico cerebral con indicación para terapia trombolítica, la presión arterial sistólica debe estar menor a 185 y la presión arterial diastólica menor a 110, porque por supuesto es una contraindicación para el uso de trombolisis, presiones arteriales por encima de estos valores. De nuevo, el objetivo es reducir en 1 hora la presión arterial media un 15% y las alternativas de tratamiento son las mencionadas anteriormente. En el ictus hemorrágico con presión sistólica de mayor a 180, se va a reducir de forma inmediata la presión arterial, 130 o menos de presión sistólica y menos de 180. Las alternativas de tratamiento son similares a los casos anteriores. En cuanto al evento coronario agudo, cambia un poco la cosa. Si estamos en presencia de una angina inestable o de un paciente con un infarto agudo, la reducción de presión arterial inmediata sistólica debe ser menor a 140. Ahí es muy importante este número. Y las alternativas de tratamiento son la nitroglicerina, por supuesto, por ser un vasodilatador venoso y arterial y totalmente indicado en cardiopatía isquémica, el la betalol y las alternativas urapidil. En el edema pulmonar cardiogénico agudo, la presión arterial debe ser reducida de forma inmediata a presión sistólica menor a 140 y las alternativas de tratamiento son de primera línea son nitroprusiato o nitroglicerina con diuréticos de asa. Mención especial acá
en el edema pulmonar agudo, a que nosotros estamos obligados a reducir el volumen intravascular. ¿Y cómo lo vamos a reducir? Con diuréticos de asa. En general, furosemida. Y el resto lo manejaríamos con nitroprusiato o nitroglicerina. La disección aórtica aguda, una emergencia real, muchas veces termina en una emergencia quirúrgica. La presión arterial debe ser reducida de inmediato a menos de 120 con una frecuencia cardíaca menor a 60, de manera que las alternativas de tratamiento van a ser el esmolol, que es un beta bloqueador de acción ultracorta, el nitroprusiato o la nitroglicerina o nicardipina. Estas dos vasodilatadores que van a reducir dosis dependiente la presión arterial de forma rápida. La alternativa, la betalol o metoprolol. En la eclampsia o preeclampsia severa o síndrome de HELP, en la mujer embarazada debe reducirse de forma inmediata la presión arterial sistólica a menos de 160 y la diastólica a menos de 105. Aquí hay una consideración importante en la toxicidad de las drogas con respecto al feto, y los nitratos y la nitroglicerina están relativamente contraindicados por el riesgo de intoxicación del feto. La medicación de primera línea es la betalol, nicardipina y el sulfato de magnesio, que también se utiliza. Entonces, hemos aclarado que mucho del manejo va a depender de una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados coronarios. Pero también tenemos que en casos menos severos, y esta información aparece en el Clinical Current de Cardiología de 2016, en casos menos severos está descrito, y lo utilizamos en nuestro medio, el captopril sublingual, la dosis de 12,5 a 25 miligramos. También hay experiencia con captopril vía oral, porque el tiempo de acción es muy similar al vía sublingual. Debo aclarar que ningún otro inhibidor de la enzima convertidora debe usarse sublingual, como enalapril. Algunas veces hemos visto colocando enalapril sublingual y el enalapril tiene un primer paso hepático. En cambio, el captopril no va a ser inactivado, más bien es activado por el paso hepático. Cuando hay reducción urgente, y hemos hablado de nitroprusiato en los síndromes coronarios agudos y en otras emergencias como la disección aórtica, la dosis es de 0,25 a 10 microgramos por kilo por minuto por vía intravenosa. Por supuesto, esto se logra con bombas de infusión. Se logra con manejo en una unidad de cuidados intensivos. En pacientes con falla cardíaca aguda, ya lo dijimos, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, la nitroglicerina entre 5 y 100 microgramos por minuto intravenoso, con furosemida con bolus de 20 a 40 miligramos intravenosos. En la isquemia y taquicardia, el esmolol en estas dosis que están mencionadas acá, 200 a 500 miligramos por kilo por 4 minutos, y luego 50 a 300 microgramos por kilo por minuto intravenoso. O la betalol a las dosis que están reflejadas acá. En hipertensión arterial con falla renal tenemos el fenoldopán. En disección aguda aórtica, el esmolol. En feocromocitoma, la betalol o fentolamina. Y en la mayoría de las emergencias, pero no insuficiencia cardíaca, la nicardipina es una buena opción. Es la betalol junto con furosemida en bolus para depresión de volumen intravascular. ¿Y por qué no insuficiencia cardíaca? Porque la nicardipina, como mm, bloqueante de canales de calcio, tiene cierta contraindicación cuando hay falla cardíaca. Vamos a tener acá que, de acuerdo al Current Therapeutical de 2021, más o menos las indicaciones de droga frente a la emergencia hipertensiva son muy similares a la que hemos mencionado. En infarto y cardiopatía isquémica, además de las que hemos mencionado, podremos agregar hidralacina, diazóxido de minoxidil como drogas que deben evitarse. Cuando hay daño renal agudo, ya lo mencionamos, el fenoldopán, la nicardipina, los calcio bloqueantes, disección aórtica, los beta bloqueantes, acción ultracorta y los calcio bloqueantes. Y en general, el abordaje terapéutico es muy similar al que hemos descrito para las guías de 2020 de manejo de hipertensión arterial. Esta tabla la traigo del Current Therapeutical de 2021, donde en urgencias hipertensivas, es decir, en el caso que vimos, donde no hay un compromiso a la vida, la clonidina vía oral es una alternativa, iniciando con dosis de 0,1 a 0,2 miligramos oral. Recuerden que en Venezuela la clonidina viene de 0,150 miligramos, aquí podríamos dar 1 o 2 tabletas oral,
inicial y luego una tableta cada hora hasta completar 0,8 miligramos oral, o sea, unas 5 o 6 tabletas. Captopril también es una opción, ya lo mencionamos, en las urgencias hipertensivas, 12,5 a 25 miligramos. Y la nifedipina vía oral también la tenemos en gotas en nuestro país. Es decir, hay evidencia, sobre todo por recomendaciones de expertos, que estos medicamentos pueden ser usados en las urgencias hipertensivas y de hace varios años ya vienen apareciendo en los distintos textos de tratamiento cardiovascular. Un poco para ir terminando, tenemos que en el Braunwald 2020, que es probablemente el libro más importante de cardiología, el más leído, tenemos los medicamentos que hemos mencionado en las guías anteriores, con las dosis que corresponden, y acá se le agrega el enalaprilat, que no lo tenemos disponible en el país sí tenemos nitroprusiato, donde tenemos la betalol, esmolol, nitroglicerina, y probablemente en algunos centros privados algunos de estas opciones. Y de nuevo, en el libro OPIS de drogas cardiovasculares aparecen estos medicamentos con las dosis que ya hemos mencionado. En conclusión, tenemos que las crisis hipertensivas tienen un manejo diferenciado cuando se trata de las urgencias, que en nuestro medio tenemos acceso a captopril, nifedipina, oral, clonidina, que son buenas alternativas cuando no hay un compromiso a la vida del paciente, pero que luego en general la emergencia hipertensiva debe ser manejada en un espacio donde haya acceso a medicamentos y a la capacidad de monitoreo del paciente. Agradezco mucho la invitación, que tengan una feliz tarde.